Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear un gráfico de anillos pero con porcentajes, ¿ok? Estos porcentajes pueden variar, subir o bajar. El gráfico que vamos a hacer básicamente es lo que estamos viendo acá en la pantalla y lo vamos a realizar paso a paso. ¿Ok? Lo vamos a hacer desde cero para que no tengan ninguna inconveniente. Este es el ejercicio que ya está funcionando. Por acá también tiene un control de formulario. Quiero que vean cómo varía. Acá, miren acá cómo varía. Si bajo, el porcentaje varía y el gráfico de anillos también va cambiando. ¿Ok? Este gráfico en realidad es bastante interactivo para que ustedes puedan presentar sus proyectos, puedan presentar sus trabajos, etcétera. Bien, los datos lo tenemos acá arriba. Miren, también lo puedo variar de forma manual. Miren el color verde, 40%, le voy a poner, a ver, 90%, enter, y acá ya me acaba de cambiar. Ok, miren, le voy a poner 50%, varía, igual acá abajo, acá en el gráfico. Miren, acá en el gráfico de color naranja también lo voy a variar. Le voy a poner 10% y acaba de cambiar. Bien, los colores, el estilo, los diseños, todo, absolutamente todo puede variar. Si quieres descargar este ejercicio que ya está desarrollado, puedes dirigirte a la descripción de este video y ahí vas a encontrar el link. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a comenzar, ¿ok? Yo por acá, miren, yo por acá voy a abrir un Excel. A ver, sí, y lo vamos a crear desde cero. Bien, voy a acercar un poquito, miren, voy a acercar un poquito. Y lo que nosotros necesitamos básicamente son datos totales en porcentajes, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo acá ventas 2022 y tengo por acá, por ejemplo, si se llegó a la meta, solamente al 50%. Vamos a ponerle por acá, por ejemplo, objetivo. Se logró solamente el 50%. En realidad este campo que estamos observando no debería aparecer, pero para que sepan cómo funciona yo lo estoy poniendo acá. Bien, lo vamos a crear desde cero. Vamos acá. Yo por acá voy a poner ventas, por ejemplo 2022, ventas 2023 y ventas 2024. Voy a crear, miren, tres gráficos en realidad, ¿ok? Para ventas 2022, 2023, 2024. Lo vamos a hacer 3 veces hasta que te quede muy claro, ¿bien? Por acá vamos a poner objetivos, miren, de estas ventas. ¿Qué porcentaje se logró de 2022? Yo voy a poner, no sé, 50%, voy a poner cualquier dato, 80%, y voy a poner 20%, ¿ok? Eso es lo que se logró de los objetivos. Acá, miren acá, esta celda que no se debería ver en realidad, no se debería ver. Voy a borrar la palabra objetivos para verlo más limpio en realidad. No se debería ver, pero para que sepan cómo funciona, entonces yo lo voy a poner, ¿bien? Voy a poner igual. Voy a restar al 50% el 100%. Bien, el 100%. Enter. Voy a bajar. En realidad era al revés. El 100% menos este valor, ¿no? Para que nos salga positivo. Bien, arrastro hacia abajo. Ahora sí, el 100% menos el porcentaje del objetivo logrado. Lo ponemos en un cuadrito bonito. Miren, lo ponemos en un cuadrito bonito. Si gustan, a esto lo pueden poner en color blanco, miren. Y sin bordes, ¿ok? Eso ya depende de ustedes, o sea, en realidad no se debería ver esto, ¿no? Pero para que sepan cómo funciona, es que yo lo voy a poner acá, ¿ok? Para que sepan cómo funciona. Ahí lo tenemos, entonces 50%, 80% y 20%. Bien, ahora sí, voy a pintar de un color amarillo, a ver, cualquier color, un color verde. Y por acá le voy a poner un color, miren, a ver, ¿qué color podría ser? Este azul, ¿ok? Este azul medio oscuro. Le voy a poner color blanco para que resalte, a ver, para verlo mejor. Color blanco y color blanco. Ahora sí, le pongo negrita y ya tenemos ahora sí. Con esta tablita nosotros vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, miren, yo lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá por pasos. El primer paso que nosotros vamos a hacer es crear o seleccionar, miren, seleccionar, voy a poner acá, a ver, seleccionar gráfico anillos. Creo que está muy grande la letra, sí, un poco más pequeño, 36. Bien, miren, el primer paso es seleccionar gráfico anillos.
Ok, vamos a seleccionar. Nos vamos a la pestañita insertar, un clic acá en insertar. Nos vamos más o menos al centro del Excel y acá tenemos la opción o el grupo de gráficos. Vamos a buscar este gráfico que dice gráfico circular o de anillo. Damos un clic y seleccionamos el último que dice anillos. Doy un clic acá. Miren, me aparece ahora sí un gráfico en blanco. Lo tengo acá, miren, es un gráfico en blanco. Y lo pongo en realidad donde ustedes quieran. Bien, por esa parte, miren, lo voy a poner por acá, por esa parte. Le doy clic derecho y ahora, miren, el siguiente paso es, miren, el siguiente paso es dividir, miren, para que tengan una idea, dividir tu gráfico de anillos en varios pedacitos. Miren, estos pedacitos que estamos observando acá se podría decir dividido en varias partes. Nosotros lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, el segundo paso, ahora se van a dar cuenta qué es lo que yo quiero hacer, es partir o dividir en varias partes, ¿ok? Las partes, miren, yo trabajo con 20, trabajo con 30 o trabajo con 35. Ustedes pueden elegir cualquiera. Ahora se van a dar cuenta qué es lo que yo estoy haciendo. Miren, vamos a seleccionar, clic derecho, vamos a dar un clic derecho al gráfico de anillos que acabamos de insertar, que aún está en blanco. Clic derecho, le damos acá donde dice seleccionar datos. Un clic en seleccionar datos. Les va a saltar esta ventanita. Vamos a dar un clic en agregar, acá en agregar, y en el nombre de serie voy a elegir acá. Miren, esto es opcional. Si gustan pueden elegirlo, o si no también lo pueden dejar en blanco, pero para que se guíen yo le voy a seleccionar acá ventas 2022. Miren, en nombre de la serie. Acá en valores de la serie nosotros vamos a dividir nuevamente ya les acabo de decir, nuestro gráfico de anillos en varios pedacitos. Los pedacitos son acá, los que estamos observando, ¿ok? Miren, 1, 2, 3, 4. En realidad este primer gráfico tiene 20 pedacitos, ¿bien? Tiene 20 pedacitos. Si yo quiero 20 pedacitos, entonces, miren, quiero dividir en 20 partes, pongo punto y coma y pongo un 1. Acá ya tengo dos partes, miren, 1, 2, ¿ok? Tengo 2. Punto y coma, 3. Punto y coma, 4. Punto y coma, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Acá tenemos, miren, acá está dividido en 20 partes, separados por el punto y coma y con el número 1, ¿ok? Con el número 1. Tú puedes poner 20, 25, 30, puedes poner si gustas 2 partes, 3, lo que quieras, ¿ok? Este es el número de pedacitos, ya lo sabemos, ya lo repetimos muchas veces, ¿no? Le damos en aceptar y miren, le damos nuevamente en aceptar y fíjense, a ver, voy a minimizar, voy a cerrar este gráfico, ¿ok? Voy a cerrar para que no nos confunda, a ver, le doy en guardar y miren, ahora sí tengo 20 partes, acá, 20 pedacitos del gráfico de anillo, ¿ok? Vamos a dar un clic, le vamos a cambiar de color, elijan el color que ustedes quieran, acá en formato, un formato, relleno de forma y elijan, a ver, vamos a trabajar con este color, ¿ok? Con el primero, acá, con el primero que es este, me parece que es ese, sí, y ahí lo tenemos, ya cambiamos de color, solamente de color estamos cambiando, le vamos a dar un clic derecho, le vamos a dar formato a serie de datos, acá, dar formato a serie de datos, y acá nosotros, miren, vamos a agrandar el agujero del anillo, que está acá en el centro, fíjense, para que los pedacitos o las partes que tenemos dividido nuestro gráfico de anillo también crezcan en tamaño. Miren, le voy a bajar de tamaño, fíjense cómo va creciendo. Fíjense cómo va creciendo, tal y como estamos observando, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿se dan cuenta? Simplemente yo podría trabajar con el 60% creo yo. A ver, presiono Enter. Miren, o de repente un poco más. A ver, con el 50 vamos a trabajar, ¿ok? Con el 50, ahí lo tenemos. Acá en la sección de anillo, miren, si quieren que se separe más, acá que se separe más, le damos más o menos 14%. A ver, vamos a ver si se ha separado. Fíjense, está muy separado creo, ¿no? Nuevamente, un clic derecho, dar formato a serie de datos. Bien, acá lo que vamos a hacer, miren, está muy separado, le voy a poner 8. A ver, en 8 me parece aún muy separado.
A ver, creo que ahí está bien. Y creo que ahí está más pegado, ¿no? Me parece que ahí está más pegado. Voy a quitar la leyenda que está acá abajo. Miren, esta leyenda le voy a quitar. Voy a dar un clic en el gráfico. Le doy un clic acá en el más. Un clic en el más, a ver, un clic en el más. Y le quitamos leyenda y le quitamos título. ¿Ok? En caso de que quieras un título, déjalo ahí. Pero yo lo voy a quitar. Lo quitamos para tener mayor espacio, ¿no? Y ahí lo tenemos. Voy a alejar un poquito. Ahí lo tenemos, miren. Y ya está la primera parte de nuestro gráfico de anillos con porcentaje. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, miren, vamos a agregar otro, se podría decir un gráfico secundario, también de anillo. Miren, vamos a agregar, en este caso, los porcentajes. ¿Ok? Los porcentajes. El tercer paso, agregar los porcentajes. ¿Cómo hacemos eso? Miren, damos un clic derecho, acá al gráfico, clic derecho, y le damos en seleccionar datos, Miren, vamos a agregar otra vez, o sea, lo que hicimos al inicio, ahora lo vamos a agregar, pero ya no le vamos a dividir en pedacitos, como hicimos en el primer paso, ¿no? Le damos a agregar, y en el nombre de la serie hacemos lo mismo, seleccionamos acá, ventas 2022, en valores de la serie ya no vamos a poner la división en pedacitos como hicimos al inicio. Vamos a borrar todo esto, borramos todo eso y seleccionamos ambos. Miren, seleccionamos ambos porcentajes. Le damos en aceptar, y se acaba de crear, miren, un otro gráfico de anillos, pero se podría decir fuera, ¿no? Se podría decir fuera del primer gráfico de anillos. Y está con estos dos porcentajes, con el 50 y 50. Miren, si yo pongo acá 70 va a variar. Enter, y ya varió. Todo el color azul, miren, todo el color azul es el 70% y el 30% es el color naranja, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña jugadita acá, ¿ok? Miren, lo que vamos a hacer es dar clic derecho, y le vamos a dar en seleccionar, no, acá, cambiar tipo de gráfico, ¿ok? Miren, como último paso acá es cambiar tipo de gráfico. A ver, tipo de gráfico. Clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Y acá, a ver, ¿dónde lo tenemos? Combinado, sí, vamos a seleccionar acá el último. Miren, acá estaba en circular. Vamos a ir al último donde dice combinado. Y acá, miren, ventas. Tenemos que estar seguros que este gráfico está en circular, acá, en el anillo circular, ¿ok? Lo mismo acá en ventas 2, también que esté en anillo, acá en anillo circular. Miren, tenemos que asegurarnos que ambos estén en anillo circular. Y al segundo gráfico, acá al segundo, miren, al segundo, le vamos a poner como eje secundario. Nuevamente les explico, ventas 2022 tiene que estar como anillos. Y acá también en ventas 2022 también tiene que estar como anillos. Y le damos check y aceptamos, ¿ok? Aparentemente el gráfico, el primer gráfico ya desapareció. Pero este segundo gráfico está superpuesto, está en su encima. Lo único que tenemos que hacer acá es dar un clic, miren, a la parte que queremos desaparecer. O quitarla o darle transparencia. Doy un clic, con un clic se selecciona todo el gráfico. Y con otro clic selecciona solamente la parte que quieres que desaparezca, o ponerle transparencia, que es lo que vamos a hacer. Aquí en relleno le damos un clic y miren, le vamos a dar sin relleno, un clic acá, sin relleno, ¿ok? Vamos a dar un clic nuevamente en el otro gráfico que está encima acá, miren, en la naranjita, un clic, y a este le vamos a poner color blanco, acá, miren, relleno sólido, color blanco, y le vamos a dar transparencia. Miren, ahora sí, y fíjense qué es lo que pasa. Ya lo tenemos, miren, fíjense, ¿ok? Tenemos dos gráficos. El primer gráfico que creamos es dividir en partes, ¿no? El segundo gráfico es el que estaba en su encima, pero la parte, o sea, el 70% le quitamos el color, ya no observamos. Y al otro 30% le pusimos transparencia, ¿no? Eso es lo único que acabamos de hacer. Y eso es todo, ¿ok? Vamos a practicar nuevamente con otro, pero antes le vamos a poner el porcentaje. Vamos a dar un clic acá en insertar. A ver, vamos a poner el porcentaje, insertar, pestaña insertar, formas. Y vamos a dar un clic acá en cualquier forma, ¿ok? Rectangular, recomendación, rectangular. Hacemos un rectángulo, acá damos un clic en la forma. Y en fórmulas,
acá en la barrita de fórmulas ponemos igual y ponemos el 70% con el que estamos trabajando, ¿ok? Ponemos Enter, miren, le traemos más o menos 2 veces clic, nos vamos acá a la pestaña inicio, color, vamos a poner el mismo color, miren, con el que estamos trabajando, a ver, perdón, un clic, nuevamente color, ahí lo tenemos, relleno, sin relleno, acá en formato de forma, un clic, y le quitamos contorno de forma sin contorno. Bien, podemos variar también el tipo de letra en inicio y podemos poner, miren, yo elegí esta, ¿no? Acá lo tenemos y ahí está, miren, al 70%. Bien, lo vamos a hacer más grandecito y lo tenemos de esta forma, ¿no? Y eso sería todo. Pero miren, lo voy a hacer más rápido ahora para el segundo. Solamente vamos a hacer 2 gráficos, ¿ok? El tercero ya ustedes lo hacen. Miren, nuevamente, primer paso, seleccionar gráfico anillos. Nos vamos a la pestaña insertar, nos vamos a gráfico de anillos y acá, al último, un clic acá. Más pequeñito, lo hacemos más pequeñito, lo tenemos más o menos por el centro. Y ahora sí, segundo paso, partir o dividir en varias partes. Para eso le damos clic derecho, le damos seleccionar datos y acá agregamos, miren, nuestro primer gráfico. Le damos un clic acá. En nombre, ya sabemos, debemos agregar acá. Esto es opcional, ¿ok? El nombre de la serie es opcional. Lo pueden dejar en blanco, no hay ningún problema. Acá yo le voy a partir, a ver en cuántas partes. Vamos a partirle en 10 nomás para ver cómo queda, ¿ok? Punto y coma, miren, ahí están 2 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Cada uno es una partecita y lo separamos con el punto y coma. Aceptamos. Miren, aceptamos y ya tengo solamente 10 partes. En realidad no se ve muy bien, ¿no? Lo podemos cambiar o lo podríamos dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, miren. Un clic, le cambiamos de color, formato, relleno de forma y ponemos con el verde que estamos trabajando, ¿ok? Le damos clic derecho, le damos dar formato de serie de datos. Esto es para agrandar el agujero y le bajamos el porcentaje, miren, le bajamos hasta que quede del tamaño que nosotros nos convenga, ¿no? Ahí lo tenemos para separar más o menos un 6%, a ver, ahí, sí, miren, ahí está, ok, miren, estamos trabajando solamente con 10 partes, ok, aquí trabajamos con 20 partes, como les había dicho, también pueden trabajar con 30, con 40 si quieren tener más divisiones. Acá solamente con 10, ¿ok? No es tan mal en realidad, ¿no? Un clic, a ver, me parece muy separado. Con 2, ¿ok? Ahí lo tenemos, con 2. Lo siguiente que nosotros hacemos, miren, ya tenemos la división. Podemos agregar, ahora sí, agregar los porcentajes. Pero, vamos a aclarar acá, agregar segundo gráfico. ¿Ok? El segundo gráfico de anillos. Agregamos el segundo gráfico de anillos, ¿ok? Para ello, un clic en el gráfico. Clic derecho, le damos, a ver dónde está, acá, seleccionar datos, otra vez, seleccionar datos, le damos nuevamente en agregar, miren, estamos agregando el segundo gráfico, un clic, y en nombre de la serie ya sabemos que es este, ¿no? Otra vez les digo que es opcional, un clic acá, opcional. Valores de la serie, ahora sí vamos a poner, borramos todo esto, y seleccionamos ambos, ¿ok? Ambos porcentajes, le damos en aceptar, y ya lo tenemos. Ahora, miren, como último paso es cambiar el tipo de gráfico. Vamos a cambiar el tipo de gráfico, pero esta vez le vamos a poner como eje secundario al segundo gráfico, ¿ok? Al segundo gráfico. A ver, miren, podríamos seleccionar el gráfico acá. Podríamos seleccionar acá el gráfico, cualquiera de estos gráficos, y darle clic derecho, cambiar de gráfico de serie. Un clic acá. ¿Para qué hacemos eso? Miren, para que se vaya directamente a combinado. Lo que hicimos anteriormente era solamente seleccionar todo el gráfico, no el gráfico en sí, sino el recuadro de todo el gráfico, y dar clic derecho y cambiar tipo de gráfico, ¿no? En este caso, miren, nos llevaba a circular, ¿no? Y teníamos que ir a combinado, teníamos que ir acá y poner en anillo. Miren, poner acá en anillo y poner acá también en anillo, ¿no? Y recién ahí darle a este como eje secundario. Pero para que no estén haciendo todo ese trámite, da un clic en cualquiera de los gráficos, clic derecho, en sí en el gráfico, dar formato de serie de datos,
A ver, no, perdón, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series. Y acá sí directamente se iba combinado. Acá ya estaba anillos. Abajo también estaba anillos. Y acá en el segundo ya le dábamos eje secundario acá. ¿Ok? Al segundo como eje secundario. Le damos en aceptar. Y ahora sí, ya está todo, ¿no? Ahora sí, tenemos que quitar el color. ¿A cuál? Al azul. ¿Ok? Fíjense acá, ¿ok? El más pequeñito es el 20. Que es este. ¿Ok? Y el 80 es el azul. Entonces, un clic a todo el gráfico y otro clic solamente para seleccionar la parte celeste o azul, ¿no? Vamos a ir acá, perdón, clic derecho, dar formato de punto de datos. Les va a aparecer a la opción que tenemos a la derecha. Acá en el baldecito le damos sin relleno. Ahí lo tenemos. Y acá al segundo, miren, al segundo y al naranja le vamos a poner un color sólido. Acá relleno sólido, pero blanco. ¿Ok? Y en transparencia le vamos a dar un poco para que esté opaco. De esta manera, miren, le hace parecer opaco, ¿no? O sea, cuando le pones de color blanco y le das transparencia. Y ese vendría a ser todo el truco, ¿no? Acá a las leyendas le pueden quitar en el más, ya sabemos, leyendas le quitamos. Lo tenemos de tal manera, ¿no? Nuevamente insertar para el porcentaje, un clic en insertar. A ver, insertar formas, rectángulos. Y vamos a ponerlo por acá. Clic derecho, no, un clic. Acá en la barrita de fórmulas. Le damos igual. Y le aseguramos acá el 80%, ¿no? Enter. Y nos vamos a inicio, sin relleno. Vamos a ponerle otro color. A ver, este color. Ahí lo tenemos. Formato de formas. Le vamos a quitar el contorno, sin contorno. Y inicio le podemos poner, a ver, otro tipo de letra, ¿no? Y ahí lo tenemos, miren, ahí lo tenemos al 80%. Y esto sería todo, ¿no? Espero que hayan podido entender al 100%. Me estaba olvidando, los controles de formulario, ¿no? Damos un clic acá en programador, pestaña programador, nos vamos a insertar. Y acá, miren, en controles de formulario, a ver, vamos a elegir este que dice control de número, ¿ok? Damos un clic y ponemos donde quieran. Por ejemplo, para este, ¿no? Ahí lo tenemos. A este le vamos a dar clic derecho, formato de control, clic derecho, formato de control. Y miren acá, valor actual le pueden dejar en 0, valor mínimo 0, acá 100%. Vincular, ¿con cuál celda vamos a vincular? Con acá, con el 80%. Le damos un clic acá. Le damos en aceptar, damos un clic fuera para que funcione el control. Y ojo, acá sí tenemos que trabajar con números. Ok, acá sí, miren, nos vamos acá a la pestañita inicio, nos vamos a porcentaje y le ponemos número. Acá también, porcentaje, número. Acá al 100% ya no va a ser 100 nomás, miren. Enter acá en la fórmula, va a ser 100. Y acá le vamos a poner 80 y enter. Ahora sí, miren, si esto varía, miren cómo va cambiando, ¿ok? Ya funciona, miren, ya funciona. No puede superar 100, miren, no puede superar 100. Y si bajamos también lo mismo, ¿no? Y eso sería todo. Si no tienes activa o activada esta pestañita programador, te dejo un link en la descripción de este video para que lo puedas activar, ¿ok? Simplemente es habilitar esta opción. Me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, como siempre digo, si tienes alguna pregunta, comenta este vídeo para yo responderte, ¿bien? Nos vemos hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech. Hasta luego.